campos. Tenemos aquí esa persona presencialmente, no tendremos problemas de wifi de ningún tipo. Una persona que, bueno, él es empresario, siempre ha sido defensor de la economía común, ha luchado siempre por el reparto de la riqueza y ha sido un investigador de un asunto que es muy interesante para todos. Parece una cosa pequeña, pero es gorda. La obsolescencia programada. ¿Sabemos lo que es? Obsolescencia es decir, ¿cuánto nos duraba antes una lavadora? Qué poco dura ahora, ¿no? O sea, parece que... una impresora. Con las impresoras es terrible. O sea, al llegar a ciertas impresiones, la impresora se estropea. Y, bueno, pues entonces vas allí y a lo mejor dices, oiga, ¿me lo puede arreglar? Y dice, no, pues si sale más barato comprar una impresora nueva. Y es cierto, sale más barato comprar una impresora nueva. Pero claro, ¿qué ocurre con esa impresora que estamos tirando a la basura, que estamos con chatarra informática, para una pieza? Es que es un despropósito total, ¿no? Bueno, pues esto lo aplican en todo, de tal forma que incluso en Francia, ahora, en este año, han empezado a legislar a los fabricantes para que dejen de hacer esas piezas que se van a romper en cuanto termina la garantía, ¿no? Esta persona ha ideado, ha inventado pues una bombilla que, pues que no tiene esa obsolescencia. Yo me equivoco, ya era el que me corrija, pero yo creo que las bombillas tienen programada, además un acuerdo entre todas las grandes corporaciones que hacen bombillas, de que duren 2000 horas, creo que son, ¿no? Hay diferentes, pero bueno, se mueven en ese margen, ¿no? Bien, pues una bombilla, pues hay unos señores, un equipo de bomberos, creo que es en Canadá, que tiene una bombilla encendida día y noche durante más de 100 años, ¿no? Y Benito decía, bueno, pues que una bombilla puede durar 10 años, 20 años, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, él ha sido conferenciante y ha estado en muchos medios de comunicación, e inclusive yo conozco que ha tenido ciertas presiones, ¿no? Como yo conozco el tema bien, porque yo me metí en el tema del coche de aire comprimido, ¿no? Pues siempre decía, aquí te vienen o con un talonario o con una pistola, ¿no? Que yo siempre decía, bueno, que venga el del talonario primero, me deje un tiempo y luego ya que venga el de la pistola, ¿no? Así que él también supongo que ha sufrido en propias carnes este tema. Y bueno, pues quiero presentarles a Benito Muros. Espera, Benito, tengo que dar esto. ¿Sí? Es solamente pinza. Muy bien. Uy. Igual me oís todos sin micrófono, ¿no? No, pero es para la tele. Ah, para la tele. Claro. Bueno, cuando aprenda me iré a la mili. Es que es una pinza china. Vale, y ahora esto importante. ¿Aquí? En el bolsillo, si quieres. Aquí mismo. Aquí mismo. ¿Sí? Vale. ¿Me oís todos? Bueno, buenos días a todos y bueno, gracias por estar aquí, por atenderme estos minutos y también felicitar a Miguel y a todo el equipo, porque aunque con dificultades, igual nos están oyendo por ahí y tal, pero lo importante es que el mensaje llegue, ¿no? y que podamos recibirlo bien. Bueno, yo en el año 1999, en un viaje a Estados Unidos de turista, como otros muchos turistas, pues me encontré con esa famosa bombilla a la que aludía Miguel, que lleva encendida en este momento 114 años y que inició su andadura en 1901. Y me quedé allí como un bobo 2 horas pensando, mirando una bombilla. Nunca lo había hecho, mirar a una bombilla, ¿no? Pero me quedé allí mirando y pensando, bueno, ¿cómo es posible que en ese momento hacía 99 años que estaba encendida? Y pensé, ¿cómo es posible que hace 99 años se podía fabricar una bombilla que durara 99 años y ahora nos duren tan poco, ¿no? Y empecé a investigar sobre ese tema. Incluso me introduje en multinacionales trabajando dentro para ver cómo se podía fabricar una bombilla que durara poco tiempo, ¿no? Porque yo tenía entendido hasta ese momento que las multinacionales o las empresas existían los departamentos de I+D, pero para innovar al servicio de las personas. Pues en ese momento, y después de investigar durante un tiempo, me di cuenta que la innovación de materias primas no había ningún tipo de estadísticas. Igual incluso puedo pensar que no lo hicieron con mala intención, ¿por qué no? Vamos a dejarlo ahí y que cada uno piense lo que quieran, ¿no? Lo cierto es que se crearon muchos miles de empleos fabricando cosas que duraran poco
y que durante un tiempo pues se incentivó la innovación, se creó empleo, se creó riqueza y se crearon movimientos, digamos, que hacía presagiar que el futuro podía ser mejor, y de hecho fue mejor durante un tiempo, ¿no? Pasamos. Entonces, para definir un producto, desde ese momento se empezó a practicar el marketing, en todo tipo de productos. Lo importante era la funcionalidad, ver el mercado hacia el que va orientado, cómo existe la competencia. Se empezó a competir en los productos sin saber dónde nos iba a llevar todo esto, ¿no? Pasamos. Pero sobre todo, cuando vieron los beneficios que eso iba a aportar, porque la industria empezó a agruparse por cárteles, por sectores, pero yo los llamo cárteles porque verdaderamente son lobbies, grupos de presión. Sobre todo lo que miran es la viabilidad, la rentabilidad y el máximo beneficio. Es decir, aquí las multinacionales no cuentan con que sea bueno para la gente, ¿no? Sino únicamente el beneficio. Y para eso pues tienen que mirar el lugar de producción. Es decir, primero, ¿de dónde cogemos las materias primas y a cuánto las pagamos? Normalmente se cogen de África o de países del tercer mundo, donde trabajan niños 12 horas diarias o 14, o adultos por sueldos de miseria, donde se les agota absolutamente las materias primas, para después llevarlas a países donde tampoco se respetan mucho los derechos humanos ni los derechos laborales, como sabemos, ¿no? Como por ejemplo China, en Asia, ¿no? Donde también van a trabajar personas, a veces niños, 12, 14 horas diarias por sueldos de miseria actualmente, y no tenemos más de 20 o 25 años para actuar, porque si no el planeta va a colapsar. Luego lo veremos. ¿Cómo lo hacen para limitar la vida útil de los productos? Bueno, como os digo, he estado y sigo investigando sobre ello, llevo ya 14 años, me he introducido en multinacionales, conozco muy bien cómo lo hace y, por tanto, bueno, ahora también sabemos cómo no hacerlo, ¿no? Por eso hemos hecho lo que hemos hecho. Pues hacen diseños y componentes medidos infradimensionados, es decir, si una bombilla pues necesita, por poner un ejemplo, una resistencia de 3 vatios para que eso durara y no se calentara o simplemente no se estropeara, pues le ponen una resistencia de 1 vatio, ¿vale? Entonces, eso lo calculan a través de test de estrés, que llaman, y saben exactamente cuántas horas va a durar. Por ejemplo, veis en las bombillas, si miráis el estuche, si os fijáis, que os dicen, pues esta va a durar 2000 horas, esta 4000 horas, esta igual es la misma tecnología LED, unas duran, te pone en el estuche que duran 2000 horas, otras 3000 y tal. De todas formas, cuando alguien garantiza un producto en horas, en realidad no tiene garantía, porque que yo sepa nadie pone a un notario delante de una bombilla así para mirar cuántas horas va a durar, ¿no? Por tanto, como nadie lo hace, nos están engañando. En realidad no tiene garantía cuando alguien garantiza un producto en horas. ¿Y por qué lo hacen? ¿O por qué pueden hacerlo? Bueno, pues porque el Ministerio de Industria de España o la Unión Europea, en este caso, permite que se garantice de esa forma. Es decir, que tengamos una falsa garantía. O sea, nos engañan. ¿De acuerdo? También hacen deficiencias en el cálculo de los componentes, lo que hablábamos antes, es decir, los infradimensionan y por tanto van a durar muchísimo menos. A veces también incluyen componentes destructivos unos de otros. Esto se practica en la tecnología LED, ahora está muy de moda. Bueno, pues está de moda poner, por ejemplo, un condensador electrolítico en una fuente conmutada, que es como un depósito, es un depósito líquido que a medida que se va vaciando con el uso en horas, calculan perfectamente cuántas horas de uso tiene, se va vaciando y cuando se acaba ese depósito, pues se dice, se ha fundido, voy a comprar otra. No es que se haya fundido, el LED igual no se ha estropeado, simplemente se ha agotado el tiempo de programación que ha recibido esa bombilla. Y eso os lo puedo enseñar técnicamente, es así, ¿de acuerdo? Se incluyen averías programadas también. Muchas veces se negocia con las filiales que tienen en todo el mundo, estas multinacionales, equipos de reparación, se negocian, los vehículos también, los coches, habéis visto que nos sale en el tablero, muy moderno, tiene que llevarlo a revisión, seguramente el coche no tendrá nada, o sí, pero se programan esas averías o esas revisiones porque entra dentro de la cuenta de explotación de esos concesionarios. Es decir, los concesionarios no solo viven
de vender coches, viven también de las reparaciones y, por tanto, programan una serie de averías que saben cuándo van a llegar con esos componentes electrónicos y entonces va a facturar un dinero que le permite vivir a ese concesionario, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, que no se venden coches, viven de las averías que programan. ¿Cuándo las programan? Las pueden programar de fábrica o las puede programar el mismo concesionario cuando hace la última revisión, ¿de acuerdo? Y eso se practica también en ordenadores, en todo tipo de aparatos electrónicos. Pongo ejemplo, en los vehículos, no voy a decir marcas, porque lo hacen todas, entonces no vale la pena, pero sabéis que en los vehículos modernos le enchufan un cable a Internet, ¿vale? Y se conectan con la fábrica en Alemania, por poner un ejemplo, que son los campeones de la obsolescencia programada, después de Apple. Se conectan y a través de un código se resetea y ya no pone que esa revisión está pasada, ¿no? Entonces, a través de un código se vuelve a resetear y vuelve a funcionar otra vez sin ningún problema, ¿vale? Esos códigos no lo saben los concesionarios. A través de Internet te conectas directamente con la fábrica y solo lo conocen los directivos muy bien pagados de la fábrica original donde ese coche ha sido fabricado, incluyen también a veces chips contadores. Esto se hace en las impresoras. Las impresoras, hay una marca muy famosa, se puede decir el nombre porque además te puedes descargar el programa para eliminarlo en Internet, que es HP. Incluyen en las impresoras un chip contador. Ese, cuando cuenta 2.000 o 2.500 fotocopias que ha hecho esa impresora, simplemente se bloquea y te recomienda que lo lleves al servicio técnico. Una vez llevado al servicio técnico, allí introducen una serie de datos y eso vuelve a funcionar como el primer día. Esto hay un ruso que lo descubrió y te puedes bajar de Internet el programa que te pone a cero la impresora y vuelve a funcionar. Pero muchas veces tú lo llevas al servicio técnico y ¿qué pasa? Que te va a cobrar 2 o 3 horas porque te dice que tiene una avería determinada, te cobra 2 o 3 horas y te dice, mira, esto te va a costar 99 euros más IVA. Pero tienes impresoras por 39,99. Te sale más barato comprarte una nueva. Impresora a la basura y impresora nueva. Y esto nos pasa cada día con ordenadores, con impresoras y con todo tipo de aparatos electrónicos, sin tener en cuenta los millones de toneladas de basuras que tiramos por ahí. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. ¿Cómo evitan que entren en el mercado productos sin obsolescencia programada? De estos podríamos estar aquí todo el día, pero resumiéndolo, pues la compra y ocultación de patentes. Por ejemplo, esa bombilla de Livermore, California, que lleva encendida en este momento 114 años, la patente la compró General Electric, que es uno de los miembros del cártel de la electricidad, en 1912, y la compró para ponerla dentro de un cajón y que de ahí nunca saliera, ¿de acuerdo? La compró a un francés, Adolf Schiffle se llamaba, y la compró para eso. Se programan políticas de obsolescencia programada, como hemos dicho, a través de los servicios técnicos y, bueno, después hay desde amenazas a quien saca un producto que puede durar mucho más tiempo y cuando las amenazas y la compra de ese inventor no funciona, pues entonces te desacreditan en las redes sociales. Es lo más común y lo más barato. Te desacreditan, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay pocos medios de hacer esas cosas, pero todos son practicados a través de terceros, no directamente de las multinacionales. Pasamos a la siguiente. Todas estas medidas de obsolescencia programada están perfectamente, digamos, dentro de esas redes, esas multinacionales, de las grandes fortunas, con cláusulas y contratos de confidencialidad a directivos muy bien pagados, ¿de acuerdo? Y que difícilmente podrían trabajar en otros multinacionales porque entre todas se aunan como cárteles para que esos directivos, si sacan a la luz ciertas cláusulas, ciertas confidencialidades, pues no puedan trabajar en otras multinacionales. Están muy bien pagados, os lo aseguro, doy fe. Seguimos. Este es el cártel Phoebus. Existe actualmente, ya no con ese nombre, pero lo componen
Philips, Osram, Lámparas Z, que después fue asumido por Philips, y General Electric. Se creó el 23 de diciembre de 1924 y el promotor fue Philips. La idea fue que las bombillas duraran 1000 horas o menos, ¿de acuerdo? Y ya en ese momento las bombillas duraban 2500 horas, pero redujeron su vida útil a 1000 horas para invitarnos a que compremos más bombillas más largamente. De hecho, las incandescentes que se dejaron de fabricar hace 2 años ya duraban algo menos de 1000 horas, cuando en 1924, cuando se compuso el Carter Fuchs, duraban 2500 horas. Es decir, no es lógico que en 100 años vayamos hacia atrás en la innovación, ¿no? No tiene lógica, ¿eh? Y fueron estos señores quienes acordaron planificar. Ellos en ese momento no sabían que iban a crear tendencia, una tendencia que después seguirían en todos los ramos de la industria. Fue cuando el mundo cambió para ser como hoy es. Y fueron ellos, los señores de Philips, de Osram, de General Electric, los que decidieron que actualmente tuviéramos el modelo económico que tenemos. Un modelo económico basado en comprar, tirar, comprar, en el consumo, en el consumismo, que les imprimen a nuestros hijos desde las escuelas, al ser el número 1, al tener la marca tal, el ordenador tal, el iPad, el teléfono móvil, etcétera, etcétera. Desde pequeños nos van orientando para que seamos consumistas, para que seamos depredadores del consumo. Y eso hace que el mundo, tal y como lo conocemos, pueda desaparecer en 20 o 25 años si no cambiamos. Por eso es importante, podemos hablar de conspiraciones, de ovni, de todo lo que queramos, que probablemente existe, pero existe una realidad, y es la realidad del modelo económico que tenemos, que es autodestructivo completamente, y existe y está determinado por cárteles dentro de la industria, como las eléctricas, las iluminación, la industria de los aparatos electrónicos, etcétera, etcétera, que van determinados a agotar el mundo tal y como lo conocemos. Pasamos. Aquí tenemos al bisnieto de Warner Phillips, o sea, que este es Warner Phillips, es el bisnieto de Phillips, que en una entrevista que le hicieron el 6 de junio, lo podéis ver en Internet, en La Contra de La Vanguardia, él lo reconocía y tiene un documento que dice: mi bisabuelo pactó fabricar bombillas que duran poco. Y existen documentos de este cártel y lo reconocen, ¿eh? Bueno, es así. O sea, esto no son dudas, no es aquello de que puede ser, no. Es un cártel y lo reconoce y las fabrican para que duren poco. Cuando dicen, no, es que es en favor de la innovación, para que podamos tener más tiempo va a tener que comprar otro producto. Pero esto no lo pone, lo ocultan. Y eso es, pero podría ser perfectamente el 2014. ¿Qué hemos conseguido? Pues mire, había unos niveles de pobreza ingentes en el año 1929 y ahora, en el año 2009, seguimos igual. La única diferencia de esta señora es que igual ahora tiene un iPad que probablemente lo haya comprado a crédito y no pueda pagarlo, y por no poder pagarlo le estén quitando su vivienda, por poner un ejemplo, ¿no? En el último semestre del año hemos asistido a que 26.000 familias, con una media de 4 personas por familia, han perdido su vivienda tan solo este año 2014. Esto es lo que hemos conseguido con este modelo económico de la obsolescencia programada. Y lo peor está por llegar si no cambiamos. Y yo de momento no he visto ningún partido político de los que sobreviven con menos de $1 al día, donde les cogemos primero las materias primas y las estamos agotando a sueldos de miseria, pagando a los dictadores que normalmente tienen en esos países como políticos, y después les enviamos allí la basura, porque en Europa, en Occidente, ya no cabe la basura. Después, cuando nos llegan aquí los productos fabricados en Asia, también por sueldos de miseria, de esclavitud, les volvemos a enviar la basura a ellos. ¿De acuerdo? Esto es lo que estamos haciendo, este es el modelo económico. Comprar a sueldos de miseria las materias primas para enviarlas a países donde también se pagan sueldos de esclavitud y después se lo devolvemos en forma de basura. Eso es una realidad indiscutible y es un modelo económico que o cambia o el planeta colapsa, de verdad.
Por eso creo que es importante y por eso he decidido difundir todo esto. Y por otro lado tenemos 1.700 millones de consumidores que nos están dando mensajes todos los días para que consumamos y que vivimos con una media de consumo de $20 al día en el mundo. Cada día nos gastamos unos $20 comprando, de media, comprando cosas, los que podemos. Este es el modelo económico que tenemos. Pasamos. Bueno, entonces, me aplaudo yo solo porque normalmente las multinacionales no me aplauden mucho cuando digo estas cosas, como podéis entender, pero en realidad yo no creé IWOP. IWOP quiere decir I Without Obsolescence Program. Yo quiero vivir sin obsolescencia programada, más o menos, en inglés. Y no lo hice por vender bombillas, os lo aseguro, entre otras cosas porque vendemos 5, ¿no? Duran demasiado, no interesa. Y en cambio las que las programan para que duren poco venden 5.000 millones al año. 5.000 millones se tiran cada año de bombillas, algo así como 1.000 en caso, porque, entre otras cosas, no se lo creían, ¿no? Que los gobiernos pudieran dejar que las fábricas, las grandes multinacionales, hicieran lo que están haciendo. Entonces dije, pues bueno, como la bombilla fue el primer producto en el mundo donde se practicó la obsolescencia programada y después siguieron todos los demás, voy a intentar hacer en ese momento una bombilla que dure siempre y que además sea reparable para que nunca más se tenga que tirar. Y fue lo que hice para demostrar a todo el mundo que se podían hacer las cosas de otra manera. ¿Y qué es lo que queremos? Lo que hacemos es trabajar la ingeniería inversa. Es decir, yo y un equipo de ingenieros hemos trabajado en multinacionales donde se practica la obsolescencia programada y, por tanto, sabemos practicar la ingeniería inversa, es decir, hacerlo sin programarlo. Eliminamos las encriptaciones y las medidas protectoras que ocultan la obsolescencia programada y dejamos abierto tanto el software como el hardware. Es decir, lo que hacemos es dejarlo para que si de aquí dentro de 5, 10, 15 o 50 años existen unos componentes que son más eficientes para incorporar a la bombilla, no tengas que tirar nunca esa carcasa, esa bombilla, sino que los puedas incorporar y sigas teniendo la bombilla actualizada más eficiente. Es decir, es la primera bombilla o línea de iluminación del mundo que es reparable, para que nunca más tengas que tirarlo. Eso es lo que hemos hecho. Lo que queremos realmente es que los productos duren lo máximo que la tecnología permita. Es lo que deberíamos exigir todos como consumidores, que no nos obliguen a comprar de forma innecesaria para ser respetuosos con el medio ambiente. Lo que queremos en realidad es fomentar el crecimiento sostenible. Yo no digo que no tengamos que tener todos de todo, pero todos, no solo 1.700 millones, sino los 2.800 también. Es decir, todo el mundo deberíamos poder tener de todo. Eso es lo que se llama sostenibilidad, es decir, hacer las cosas para que verdaderamente sean eficientes y sostenibles sin programarlas. No la sostenibilidad cuando la pronuncian los políticos, que es solo de cara a la galería, sino la sostenibilidad de verdad, que la innovación, como digo, esté al servicio de todos nosotros y no nosotros al servicio de ella. Estos son los valores que hemos querido transmitir a todo el mundo fabricando esta bombilla. Sostenibilidad, innovación, ecología y eficiencia, es decir, que todo el mundo pueda acceder a ella, pero no para que nos engañen, no para crear cosas que duren poco, sino para que verdaderamente estén al servicio de todos nosotros. ¿Y eso cómo queremos conseguirlo? Pues tenemos que tener una filosofía clara, transparente, que podamos transmitir desde nuestros hijos. Aquí hemos asistido a, dependiendo de qué partido político entre en el gobierno, pues nos cambian el modelo educativo. Pero siempre va enfocado a lo mismo, a que consumamos, a que seamos fieles consumidores de cuantas más cosas mejor y no nos preocupemos de otra cosa. Pues a través de las 8R, ¿las conocéis, las 8Rs? Os las voy a presentar. La primera es reevaluar, es decir, ¿tengo razón o tenemos razón los que queremos transmitir que verdaderamente debemos vivir en un mundo sostenible? Reevaluar, ¿es correcto lo que estamos haciendo de consumir sin saber qué estamos haciendo y cómo el mundo se va agotando las materias primas? Es decir, vale, pues si estamos de acuerdo en que eso no puede ser, tenemos que tomar la actitud desde pequeños y exigir a los políticos que eliminen la obsolescencia programada
para que el modelo económico pueda cambiar, reevaluar la situación. Después, reconceptualizar, es decir, ahora mismo todo está programado y todo está configurado para que las cosas duren poco. Entonces debemos reconceptualizar, cambiar el modelo productivo e industrial, porque las fábricas y todo el modelo, el marketing, etcétera, está diseñado para que las cosas duren poco, ¿de acuerdo? Y eso nos dicen los políticos, es que es para crear empleo. Bueno, pero ¿qué empleo creamos si cada vez hay más parados? El empleo se va a los países donde no se respetan los derechos humanos ni los derechos laborales. Y aquí, pues, somos parados de lujo mientras podamos, endeudando al país cada día, ¿no? Es decir, pagándonos cuando se paga algo, ¿no? Los 420 euros, etcétera. Volvemos a los sueldos de miseria allí y aquí, con el programa actual. Y después debemos reestructurar lo que decía, es decir, reestructurar todo el modelo productivo para que las fábricas fabriquen, como ya se hacía antes, 50 o 60 años, que os acordaréis que las cosas antes no se rompían, pues reestructurar todo ese modelo productivo. Y después relocalizar, es decir, que las fábricas vuelvan a Europa, que fabriquemos de forma local. Por ejemplo, la bombilla IWOP la fabricamos todo aquí en Cataluña y la parte final, lo que es el ensamblaje, lo hacemos con personas en riesgo de exclusión social. Son en un centro de educación especial, en Rubí, son personas disminuidas psíquicas y lo hacemos todo aquí. ¿Por qué? Porque si lo lleváramos a hacer a Asia, estaríamos fomentando la esclavitud de esas personas para que sigan cobrando sueldos de miseria. Y después tendríamos que traerlas aquí, con lo cual consumiríamos petróleo, lo que se llama la huella de carbono. Una y otra vez, consumiendo petróleo, emitiendo CO2 para fabricar una y otra vez y emitiendo CO2 en el transporte de una y otra vez de allí a aquí. Vamos a ver, es que aquí no sabemos fabricar bombillas, es que aquí no sabemos fabricar, o en cualquier país de Sudamérica, están todos preparados, o de África, para fabricar sus propias lavadoras, sus propios frigoríficos. Si cada uno fabricara lo que necesita dentro del país, no tendría que viajar y consumir petróleo innecesariamente. Pero claro, si no consumimos petróleo no hacemos ricos a unos pocos. Ese es el sistema que tenemos. Y de esa forma llegamos a lo que todos deberíamos aplaudir, redistribuir la riqueza en el mundo. Porque ahora lo que hacemos con este modelo es que si en los años 30, cuando se empezó a fomentar la obsolescencia programada, el 50% de la riqueza en el mundo estaba distribuido en el 50% de las manos, en ese momento, antes de empezar a practicar la obsolescencia programada. Y ahora, en el año 2014, el 92% de la riqueza en el mundo está en tan solo un 8% de las manos. Eso es lo que hemos conseguido con este modelo. Cada vez concentrar más la riqueza en menos manos, en los bancos, en las grandes multinacionales y en las grandes fortunas, que además actúan desde paraísos fiscales, es decir, donde venden sus productos, estas multinacionales no es donde tributan. Nosotros vendíamos, no sé si lo habéis visto, las bombillas por Amazon, hasta el mes pasado. Nos lo pidieron ellos, nos dijeron, oye, nos gustaría vender esta bombilla y tal. Digo, qué raro, ¿vale? Vendemos las bombillas en Amazon por vender alguna. Nos llega la primera factura. Nos dicen, no, nos tienen que facturar en Luxemburgo. ¿Cómo en Luxemburgo? Si nosotros vendemos aquí en España 4 bombillas, pero aquí. No. Estas multinacionales lo que hacen es que venden en un sitio y se van a tributar allí donde tributan menos. Es decir, que no contribuyen a que tengamos una sanidad mejor, una educación mejor, nada, se llevan el dinero a países donde tributan menos y después vuelven a paraísos fiscales. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo que hacen es que la filial de España siempre cada año pierde dinero. Porque claro, como se va el dinero allí, donde tienes que facturar, pierde dinero. Entonces le hacen un crédito. La central madre le hace un crédito cada año, aquí en España y en todos los sitios donde está Amazon en el mundo. Cada vez hace un crédito con unos intereses que tienen que pagar, y los intereses son los márgenes del beneficio. Por lo tanto, no tributan en estos países donde venden. Cada vez que compramos un producto así, no solo contribuimos a la esclavitud, sino contribuimos a que
esas marcas, esas multinacionales se lleven el dinero fuera. Y con la globalización, lo que hacen, una vez que están en un paraíso fiscal, donde ganan más dinero, ¿qué es? ¿Cómo es? Comprando la deuda de los estados. Lo que llaman los mercados, que son los bancos y las grandes multinacionales. Aprietan un botón y de un paraíso fiscal compran miles de millones de bonos del Tesoro de un determinado estado, que se endeuda, por ejemplo, España cada día se endeuda en 1.500 millones más de euros. Cada día. Y mira que recibe impuestos, porque pagamos impuestos. Cada día ingresa más de 2.000 millones de euros el Estado y cada día se endeuda en 1.500 millones más. Pensar que en los últimos 35 o 40 años España ha generado un PIB de 900.000 millones de euros y debemos 1.200.000 millones de euros. ¿Cómo es posible? ¿Dónde va ese dinero? ¿Dónde va? Eso sería otra conferencia, os lo puedo decir, pero sería otra charla dónde va. De esa forma también reducimos lo que tiramos. Es decir, si fabricamos con durabilidad, si fabricamos de forma local, reducimos las emisiones de CO2, reducimos la basura electrónica que generamos y reducimos el agotamiento de las materias primas. Y después reutilizamos, es decir, un producto bien fabricado lo podemos volver a reutilizar porque lo podemos arreglar. Y gente que ahora trabaja o no trabaja, que está en el paro, se podría dedicar a arreglar esos productos que ahora se tiran y que generan basura. Y por último, cuando ya no se pueda reciclar, convertir esas materias primas en otras materias primas para fabricar otras cosas. Esas son las 8 R's que son la base de cambiar el modelo que actualmente tenemos y que todos deberíamos aplaudir. En definitiva, hemos creado un sistema de iluminación reparable y actualizable, pero no con la intención, que ya sabemos que no vamos a vender, porque los distribuidores no quieren este sistema de distribución, no tenemos acceso a venderlo, solo nos compran directamente 4, ya digo, porque no interesa. Sencillamente no interesa, pero lo hemos hecho para demostrar que se puede hacer y que una empresa puede sobrevivir, y estamos sobreviviendo. No tenemos esos márgenes que tienen los que fabrican en Asia, evidentemente, pero es digno y sobre todo es honesto. Bueno, y aquí a la izquierda tenemos a Warner Phillips, que dice abiertamente que fabrican los productos para que duren poco y además lo documentan sin ningún problema y vende 4.000 millones de puntos de luz en el mundo y la gente se los compra. Y aquí tenemos un loco que, pues que hemos hecho las cosas de otra manera y vendemos 4 bombillas. Entonces, claro, si las cosas se hacen mal y venden mucho, ¿para qué se van a molestar en hacerlas bien? De ahí que quiera difundir a todo el mundo lo que estamos difundiendo. O cambiamos o esto se acaba. Tenemos que saberlo y ser conscientes y transmitirlo. Esa es la idea. Bueno, y nada más. Muchas gracias a todos. Espero que difundáis el mensaje, porque es importante que a nuestros hijos le dejemos un planeta un poco más honesto, más sostenible y sobre todo más justo. Ese es el mensaje que yo hoy aquí quería transmitir a todos vosotros. Y si queréis hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Sí, bueno. Sí. Espera, ¿por qué no la repites tú para la televisión? Sí, me preguntan por aquí si he recibido algún tipo de amenaza. Sí, varias. Las últimas hace 2 semanas. Sí. Vendiendo tan poco. Bueno, lo de 4 lo decía un poco figurativamente. Vendemos un poco más, pero tampoco... Era para entendernos, ¿eh? Vendemos, pero no mucho más, no mucho más. Bueno, yo no, de verdad, no he venido aquí para vender bombillas y no voy a hablar nada de eso. Permitidme, solo quiero difundirlo, Solo quiero difundir el mensaje y mi intención no es vender bombillas. No lo ha sido nunca, No lo tome como... Pero no quiero que esto parezca un vendedor de bombillas. Pero en la red hay información, ¿no? Sí, en la red hay información,
¿vale? Pero de verdad lo importante es difundir el mensaje, lo hemos hecho para eso, ¿eh? Si es posible que en breve no estemos, ya os lo digo, ¿eh? Pero yo seguiré defendiendo y difundiendo el mensaje. ¿A qué nivel de cambio de conciencia estamos para poder introducir este tipo de cosas? Yo no te podría dar un porcentaje porque es muy difícil de saber, pero muy bajo. Mira, ahora, hace 2 semanas, envié, junto con la Asociación de Consumidores de Valencia, nos hemos juntado ahí, una carta a la ministra de Sanidad y Consumo, la señora Ana Mato, para que ver si nos podía recibir y explicarle esto, ¿no? Es decir, tenemos que... No, igual no recibe, no lo sé, ¿eh? No han contestado de momento, pero no lo sé. Pero la idea es crear una ley a través de una iniciativa popular que quiero promover a partir de hace 2 semanas para recoger firmas y forzar a que se haga una ley como la que se está tramitando en Francia para eliminar la obsolescencia programada, ¿eh? Esa es la idea, ¿vale? A partir de ahora tenemos que luchar de esa forma. El nivel de conciencia es muy bajo porque los colegios nos enseñan a nuestros hijos concretamente a lo contrario, ¿no? A que consumamos, somos consumistas por naturaleza, ¿no? Sí. ¿Conoces alguna organización que esté recopilando todos los códigos y poniéndolos al servicio del público a través de Internet? ¿Todos los códigos a qué te refieres? Códigos que puedan conseguir de productos que tienen una fecha limitada y bueno, no existe. Yo voy a crear una fundación, ya os lo digo por si queréis apuntaros, una fundación para el desarrollo sostenible, se va a llamar, y la eliminación de la obsolescencia programada. Es decir, esta asociación lo que vamos a hacer es incorporar un sello en la fundación, que ese sello irá a aquellos productos que estén fabricados sin obsolescencia programada para que la gente lo sepa, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, el producto que tenga este sello de la fundación, pues la gente podrá saber que ese producto ha sido fabricado con la máxima durabilidad que permite la tecnología, ¿eh? Con una serie de conceptos, valores, sin huella de carbono, que después se recicla, etcétera, etcétera. Porque lo que existe actualmente a través de las organizaciones de consumidores y lo que existe a través de obtener el marcado CE y todas esas, en fin, no lo voy a calificar, es realmente nada, ¿eh? Es decir, todo eso que existe hasta ahora, esas certificaciones, están a las órdenes de las multinacionales y de los partidos políticos que son pagados por las multinacionales, etcétera, etcétera, ¿eh? ¿Sí? Pues... Muchas gracias. Gracias.